Hola chicos, hoy vamos a ver los parámetros de la función cuadrática, su cálculo analítico y su interpretación gráfica. Antes que nada vamos a preguntarnos qué son los parámetros de una función matemática. Y nosotros vamos a entender a los parámetros como valores que me permiten analizar las características y elementos de una función. Si bien es un concepto simplificado, ¿sí?, para que se comprenda mejor, me permite tener una idea de qué son los parámetros y por ende para qué sirven. Ahora vamos a analizar los parámetros de la función cuadrática. Si bien vamos a trabajar con un ejemplo, vamos a calcular cada uno de los parámetros y verlos en su forma gráfica, quiero que tengan una idea general de cuáles son los parámetros y qué representan en el gráfico o qué representan dentro de la función cuadrática. Tenemos primero el eje de simetría. El eje de simetría es la recta perpendicular al eje X que divide a la parábola en dos partes iguales. Las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice son las coordenadas del punto de inflexión de la parábola. El punto de inflexión significa que es el punto donde la parábola cambia de dirección, que de acuerdo a la forma de la parábola puede llegar a ser un máximo o un mínimo. Si las ramas están hacia arriba tengo un mínimo y si las ramas están hacia abajo tengo un máximo. Después tenemos los ceros o raíces de la función. Los ceros o raíces de la función son los valores donde la parábola corta el eje X. Y la ordenada al origen, que por ahí es la más sencilla porque con la simple observación de la función yo puedo conocer su valor, ya que es el valor del término numérico independiente de una función cuadrática que me indica dónde la parábola corta al eje Y. Vamos a ver la expresión general de una función cuadrática. La expresión de una función cuadrática en su forma completa, ¿sí?, está dada por un trinomio de grado 2, ¿bien? Trinomio porque tengo una expresión de 1, 2, 3 términos, de grado 2 porque acuérdense que el grado de un polinomio está dado por el mayor exponente de su variable, que en este caso es 2. Y en los conceptos de función cuadrática ustedes van a encontrar que esto es una función cuadrática si y solo si a es distinto de 0. Bien, tengo coeficiente, tengo variable y el coeficiente del término cuadrático tiene que ser distinto de 0 para que tenga una función cuadrática. Pues si esto vale 0, se anularía el término cuadrático y me quedaría una función lineal. Vamos a ver la expresión gráfica de una función cuadrática. Vamos a analizar esta función cuadrática en específico, que vamos a trabajarla en el transcurso de toda la presentación. Vamos a calcular los parámetros, todo en función a esta expresión que tengo acá. Y vamos a conocer ahora sí lo que es la parábola. La parábola es esta curva. Bien. Esa curva, que es una curva que se puede aplicar en muchas situaciones problemáticas, por ejemplo, el lanzamiento en física, donde más se utiliza el lanzamiento de tiro vertical, ¿sí?, donde le lanzo un objeto, ¿sí?, tengo una determinada altura, llega a una altura máxima y luego baja. Bien, la parábola puede tener las ramas hacia abajo, como en este caso, o también pueden tener las ramas hacia arriba, o sea que viene decreciendo, llega a un punto mínimo y después va a crecer, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con los cálculos de los parámetros de la función cuadrática. Vamos a analizar esta función en específico, y igual a menos x cuadrado más 3x más 4, como les dije hace un ratito, ¿sí? Vamos a comenzar con el eje de simetría. El eje de simetría lo vamos a calcular utilizando la fórmula menos b sobre 2 por a. Vamos a tener en cuenta que a es igual a menos 1, b es igual a 3 y c es igual a 4, ¿sí? Acuérdense que la forma general era y igual a ax cuadrado más bx más c. Bien, entonces a en este caso es el coeficiente del término cuadrático, que es igual a menos 1, b es el coeficiente del término lineal, que es 3, y c es el término independiente numérico, que es 4. Bien, reemplazando los valores en la fórmula voy a obtener que tengo menos 3 sobre 2 por menos 1, que voy a tener 3 medios, menos por menos más, y
en su expresión decimal es 1,5. Ese es el valor del eje de simetría. En el gráfico, entonces el eje de simetría va a estar aproximadamente ahí, en ese puntito. Ese es 1,5, ¿sí? de X. Acuérdense que es un valor sobre el eje X. ¿Qué significa o qué me indica ese valor? Ese valor me indica dónde va a pasar el eje de simetría. El eje de simetría es el eje perpendicular al eje X que divide a la parábola en dos partes iguales. Bueno, seguimos con las coordenadas del vértice. Como lo dice el nombre, tengo que calcular las coordenadas de un punto, donde la variable X, la primer componente de la coordenada, ya la tengo, porque es el valor donde pasa el eje de simetría. Ahora tengo que calcular el valor de Y cuando X toma este valor que calculé recién. Entonces, lo que tengo que calcular es el valor de Y cuando X toma el valor de menos B sobre 2 por A. Bien, en nuestro caso tengo que X sub 0, bien, es igual a 3 medios. Entonces lo que voy a hacer es, voy a reemplazar en la función original, donde tengo X, bien, voy a poner 3 medios, el valor de X sub 0. Me va a quedar como una operación combinada, donde resolviendo eso paso a paso, acá les hice la resolución para que vayan viendo. Bien, tengo 3 medios, fíjense que el menos está fuera del paréntesis, por eso una vez que aplico la potencia el valor sigue siendo negativo. Bien, voy resolviendo las fracciones. Si tienen alguna duda de cómo resolver fracciones, acuérdense que pueden ir al video que también está en este canal de cómo sumar o restar fracciones. Resuelvo la suma de fracciones que tengo acá y llego al valor de 25 cuartos, que en su expresión decimal 25 cuartos es 6,25, que es ese valorcito de ahí. Eso es lo que obtuve, ¿sí?, con este trabajito que hice acá. Bien, obtuve ese valor, que es la componente en Y del vértice, que el vértice es ese punto que está ahí, justo es el punto de inflexión de la parábola. Fíjense que la parábola viene así y justo ahí comienza a bajar, viene subiendo y en ese punto es donde cambia de dirección. Ese es el vértice. Bien, entonces tengo coordenada en Y y tengo coordenada en X. Por lo tanto, el vértice es este puntito que está acá. Bien, bueno, eso es el vértice de una parábola. Seguimos con el otro parámetro. Para calcular los ceros o raíces de la función, ¿sí?, vamos a sacar en limpio los coeficientes o el valor de los coeficientes de la función que estoy trabajando. En este caso, A igual a menos 1, B es igual a 3, C es igual a 4. ¿Sí? Vamos a igualar a 0 la función y la vamos a transformar en una ecuación cuadrática completa en este caso. ¿Sí? Bien, fíjense, igualo a 0 la función porque justamente los ceros o raíces de la función son los valores de X cuando Y es igual a 0. ¿Está? Entonces tengo planteada una ecuación cuadrática completa. Voy a usar uno de los métodos de resolución, que es la fórmula de la resolvente. Aplico la fórmula, que en otro videito ya vamos a desarrollar. Vamos a demostrar por qué la fórmula queda así como está. Por el momento solo vamos a aplicarla. Bien, fíjense que tengo los coeficientes de la función cuadrática dentro de la fórmula. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Sí? Sustituyo los valores. Bien, b es igual a 3, o sea que me va a quedar menos 3 más menos 3 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es 4, sobre 2 por menos 1, que es a. Bien, resuelvo esas operaciones que me quedan. 4 por 4, 16, menos por menos más, 16 por 1, 16.
3 al cuadrado 9, entonces ahí me queda 9 más 16. Abajo 2 por menos 1 menos 2 y así voy resolviendo. Bien, hasta llegar a este punto donde ya resolví lo que estaba dentro de la raíz. En el caso que se pueda, hay veces que no se puede, ¿sí? Y en este punto lo que hago es, voy por un lado tomando el signo más. Bien, acuérdense que tengo más menos, ¿no es cierto? Entonces x1, el primer valor de x, va a ser igual a menos 3 más 5 sobre menos 2. Y el segundo valor, que va a ser x2, va a ser menos 3 menos 5. Voy a tomar el signo menos. ¿Vieron? Ahí obtengo los dos valores de x. En el caso de x1 me queda menos 1 como resultado. En el caso de x2, de tomar el menos, obtengo que el resultado es igual a 4 positivo. Entonces tengo limpio que x sub 1, que es el primer valor de x, es igual a menos 1. Y x sub 2 es igual a 4. ¿Qué significa? Que cuando x vale menos 1 y es igual a 0, y también cuando x vale 4 y es igual a 0. Vamos a ver cómo se interpreta eso en el gráfico. Bien, fíjense, ahí donde la parábola cortó al eje x, ese valor es x igual a menos 1, bien, que es x sub 1. Y x sub 2 es el otro valor donde la parábola corta al eje x, ¿sí? Que es igual a 4. Bien, esos son los ceros o raíces de la función. Fíjense que me indica dónde la parábola corta al eje x. Bien. En resumen, lo que nos quedó, teniendo en cuenta la ecuación que estamos trabajando, para tener una visión general de lo que hicimos, calculamos primero el eje de simetría, que nos dio x sub 0 igual a 1,5, quiere decir que el valor de x donde pasa el eje de simetría es 1,5. Tenemos las coordenadas del vértice, donde utilizando como componente x sub 0 en x, obtenemos la otra componente en y, que nos dio 6,25. Bien, entonces el punto que queda conformado tiene como coordenadas en x 1,25 y en y 6,25. Esas son las coordenadas del vértice. Los ceros o raíces de la función, que son los valores donde la parábola corta al eje x, ¿sí? El primer valor es menos 1 y el segundo es 4. Y el cuarto valor, bien, el cuarto punto, es la ordenada al origen, que no lo calculé porque no hace falta. Con la simple observación ya me doy cuenta dónde la parábola corta al eje y, que es el valor de c. Entonces c es igual a 4, fíjense. Quiere decir que la parábola va a cortar al eje y en 4, en el punto 0 para x, 4 para y. Vamos a observar el gráfico con el que trabajamos, ¿sí? Y vamos a ir marcando los valores. Fíjense, este puntito que está acá es el valor donde pasa en forma perpendicular al eje x el eje de simetría. El eje de simetría me divide la parábola en dos partes iguales. Eso también me va a servir para ubicar puntos. Bien, ahora vamos a ver cuáles. Ese es el eje de simetría. Tengo, gracias a ese valorcito que calculé, puedo calcular su componente en y. Bien, que los dos valores juntos van a formar las coordenadas del vértice. Ese puntito que apareció ahí. Y los ceros o raíces de la función, que uno es 4 y el otro es menos 1. Y la ordenada al origen, que es el punto 0 para x, 4 para y, ese que está ahí. Ahora, teniendo en cuenta este valorcito, fíjense, y el eje de simetría, yo puedo marcar este punto que está acá. ¿Por qué? Porque tengo que contar los lugares nada más que tengo. Fíjense, tengo 1, 2, 3 y medio. Entonces acá tengo medio, 1, 2 y 3, y ahí marco el otro. Justo divide la parábola en dos partes iguales. Entonces puedo marcar el otro punto y eso me va a ayudar a trazar la curva. Fíjense que en este caso se tendrían que haber dado cuenta que los parámetros me sirven para trazar la curva de la parábola, bien, sin hacer la tablita. Si bien
si no me gusta o me resulta difícil trazar la curva con los valores de los parámetros, me tengo que ayudar con la tabla también. Pero me sirven como referencia. Por ejemplo, acá yo sé que este valor que tengo acá es -1, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero puntos entre 0 y -1, le voy a dar menos 0,5 y voy a obtener el puntito que pasa por acá para tener mayor cantidad de puntos y trazar mejor la curva. Bien, espero que les haya servido, espero que les haya gustado y si me hacen caso van a andar muy bien. Nos vemos en otro video.